Bien. Sin embargo, antes de iniciar ya nuestro tema correspondiente, quiero complementar la clase anterior con un pequeño video, ya que en la primera sesión vimos acerca de las bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual. Bien, entonces cualquier duda también, chicos, recuerden que lo pueden plasmar, cualquier comentario de la misma manera a través del chat. Entonces vamos a ver un ratito el video y después continuamos. La terapia cognitivo-conductual es una terapia psicológica a corto plazo en la que el paciente y el terapeuta se encuentran una vez a la semana, generalmente, durante un tiempo determinado. Se llama cognitivo-conductual porque trabaja sobre la estructura de pensamientos con la que la persona percibe el mundo a su alrededor y sobre los comportamientos que son derivados de esta estructura de pensamiento. Por ejemplo, una persona está en su oficina a eso de las 10 de la mañana y ve que un grupo de sus compañeros llega con café. Esa persona podría pensar, ¿por qué no me trajeron café? ¿Será que ya no me quieren? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que los ofendí? Y de ahí podría empezar a sentir tristeza. Desde esa tristeza podría derivar comportamientos como llanto, aislarse, ponerse a pensar todo el día en qué es lo que hizo mal y dañar su día. Esa misma persona también podría pensar, esto es el colmo, son unos desconsiderados, no me tuvieron en cuenta, nunca me tienen en cuenta. Y la serie de comportamientos sería muy diferente. Esta persona podría, por ejemplo, discutir, pelear, gritar o también dañarse su día llenándose de enojo y de rencor contra ellos. Esto es un ejemplo de cómo todo lo que pensamos y cómo lo pensamos impacta la manera en que nos sentimos y así cómo nos comportamos. La terapia cognitivo-conductual se trabaja en 3 fases. La primera fase es la fase de evaluación, donde con el paciente investigamos de dónde viene el problema, qué lo mantiene y qué consecuencias está teniendo para él. Aunque la terapia cognitivo-conductual está centrada en el aquí y en el ahora, esta es una fase en la que se puede ir al pasado y se pueden hacer unas preguntas sobre el pasado del paciente para ver de dónde viene este problema. La segunda etapa es la etapa de intervención. En esta segunda etapa se le entrena al paciente en herramientas para que pueda modificar la manera en la que piensa y así generar un nuevo patrón de comportamientos que le permitan vivir mejor. Por ejemplo, en esta persona que llegaron sus compañeros con café, esta persona podría investigar en esa primera etapa que lo que le afecta no es que le hayan dado o no café, sino que quiere sentirse tenido en cuenta por el grupo. Frente a darse cuenta de esto y cambiar su manera de pensar, puede generar nuevos comportamientos como por ejemplo ir a hablar con sus compañeros o él generar la conducta de ir a buscar café con ellos una próxima vez. Y finalizando esto, la tercera fase es la fase de seguimiento donde el paciente se le invita a que aplique en su vida cotidiana las herramientas que aprendió en la fase anterior y las sesiones empiezan a ser un poco más espaciadas para que así el paciente eventualmente pueda dejar la terapia. Esta es una terapia que puede funcionar para casos de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, miedos específicos, habilidades sociales y otras situaciones en las que el paciente está experimentando malestar con lo que le está sucediendo hoy en día. Bien. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Marcela. Les voy a volver a enviar entonces el link para las personas que recién han ingresado. Es el link del videíto para que lo tengan a la mano y de repente quizás nuevamente lo quieren visualizar. Bien. Entonces, como bien lo vimos también en la primera clase, parte de este proceso es identificar estos pensamientos que ello genera emociones, ¿no? Emociones agradables, emociones desagradables, ¿no? Que no nos gusta quizás sentir, pero son funcionales. Y con ello emitimos respuestas, ¿no? Conductas, comportamientos, ya sean comportamientos positivos o
quizás negativos, perjudiciales. Bien, entonces, un poquito para complementar la primera clase y estaremos entonces abordando el segundo tema, perdón, sobre el proceso de intervención. Bien, nosotros tenemos el primer contacto con el paciente, es decir, la primera consulta, ¿no? Cuando conocemos físicamente al consultante. Cuando ustedes acuden, de repente quizás a psicología o de repente no, pero en un caso hipotético, cuando ustedes acuden a un servicio, en este caso psicológico, una atención psicológica, ¿qué es lo que esperan del psicólogo o de la psicóloga? A ver, chicos, los leo en el chat. ¿Qué es lo que esperan cuando van por un servicio, ¿no? En este caso, cuando van al psicólogo. Andrea, que nos escuche. Ok, Carelis, que me escuche. Muy bien. Luz, que aclare mis dudas. Wendy, que no nos juzgue. Excelente. Marcela, aminorar alguna inquietud. Muy bien. En efecto, ¿no? A ver. Hatley nos comenta herramientas para lidiar una situación abrumadora para mí de una manera en que no me sienta tan agobiada por mí misma. Muy bien. Lisa, que no nos reclame. Así es. Julia, guía para manejar el comportamiento, aclarar dudas. Jessica, tenga teoría y experiencia. Edith, solucionar algún tipo de problema personal. Ok. Bien, claro. Nosotros cuando vamos a un psicólogo, no psicóloga, buscamos uno que no nos juzgue, que nos escuche, que nos dé la confianza, la seguridad que estamos en el lugar correcto, con la persona adecuada para que nos guíe, ¿no? Para que nos ayude y nos acompañe durante este proceso terapéutico, ¿cierto? Entonces, en el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente, establecemos un rapport, ¿sí? Un rapport en el cual poco a poco vamos a ir fortaleciendo el vínculo terapéutico. ¿Qué es el vínculo terapéutico? Es aquella conexión que yo tengo con mi terapeuta entre el psicólogo y el paciente. Una conexión, una alianza, ¿eh? Que va a permitir la adherencia al tratamiento. Es decir, que va a permitir que dentro de lo posible el paciente permanezca durante sus sesiones, que cumpla con las fechas, que cumpla con lo consignado dependiendo en cada una de las sesiones, ¿no? Dependiendo de lo que se trabaje en cada una de estas. ¿Bien? Entonces, el ambiente que nosotros tenemos que crear para el consultante es un ambiente seguro, en donde él o ella pueda ser libre de comentar, de hablar, de expresar sus emociones, ¿no? Un ambiente en donde no se sienta juzgado, por el contrario, en el que sienta que con esta persona puedo hablar sin que un gesto, sin que una palabra, sin que una oración me limite. ¿Eh? Claro, evidentemente con respeto y todo lo demás, pero lo importante es crear, perdón, un ambiente seguro, que sea su espacio seguro. Ahora, el proceso no es de nosotros, el proceso es del paciente. Y como es su proceso, también tenemos que respetar hasta dónde él o ella nos permite conocer, ¿sí? Claro, poco a poco, a través de la confianza, a través de la comunicación. Ahora, cuando nosotros nos comunicamos con el paciente desde el primer contacto, debemos tener en cuenta mucho las palabras que decimos, cómo las decimos, cómo es mi inflexión de voz, si esta voz es monótona o por el contrario, puedo jugar con la entonación, mis gestos, mi postura. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes
Si al momento de conversar con el especialista, este solo mira a sus apuntes, solo toma apuntes y mira a los apuntes, nada más. ¿Con qué impresión se quedan? ¿Qué podrían inferir? ¿Qué deducen sobre esta situación? Lisa, muy bien, que no me siento escuchada, en efecto. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes podrían inferir de esta situación, ¿no? Que ustedes están contando el problema, el motivo de consulta al paciente, perdón, al psicólogo, y este comienza a solo escribir, ¿no? Y su mirada se dirige a sus apuntes. No hay este cruce de miradas, no hay una inflexión, no hay una posición de escucha, la inflexión de voz tiende a ser monótona. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? A ver, Wendy nos comenta a ver, me voy con Luz primero, ¿ok? Que no está capacitada para ser un psicólogo y Luz, Wendy, podría ser dos cosas, o solo quiere que el tiempo pase o el profesional puede tener algún problema personal. Ya, muy bien, Wendy. Te vas a un caso más hipotético. Jessica me está poniendo el ejemplo. Mm, no logro comprender cómo que nos pone el ejemplo. A ver, Julia no tiene mayor interés por el caso, ya ha mecanizado su forma de actuar, no causa confianza. Eso pasó conmigo. Ok, Julia. Perfecto, ¿no? A ver, Jessica. Jessica nos comenta, lo está llevando a la práctica. Me está poniendo el ejemplo, lo está llevando a la práctica. Ok. Evelyn, que no le gusta su trabajo, que es por obligación. Lisa, no le encuentro capaz de solucionar algunos aspectos que me incomodan en el momento. Muy bien, Edith. Puede tratarse de un narcisista. Ok. Bien, en efecto, puede ser que no hay una escucha activa, ¿no? No hay una posición cómoda. Por el contrario, el paciente en muchos casos ya no va a querer volver. Puede ser que quizás, ¿no? No tenga vocación, quizás no haya trabajado en ese aspecto, no haya trabajado en su postura, en sus gestos, en la forma en cómo se debe llevar a cabo un proceso de terapia, ¿no? O una sesión como tal, ¿no? Pero el paciente definitivamente no se va a sentir bien, se va a sentir incómodo y por lo tanto puede ser que ya no regrese a consulta, ¿ya? Entonces, el primer contacto es fundamental, es importante, es donde nosotros creamos el rapport, ¿no? Brindarle esa confianza de decir, estoy para ti, te escucho, te voy a guiar, te voy a apoyar, te voy a facilitar diferentes situaciones. No vamos a resolverle los problemas porque no es nuestra función, pero sí les vamos a dar las herramientas técnicas necesarias para que el paciente pueda resolver sus problemas, ¿no? Buscamos siempre la autoeficacia. Nosotros no está dentro de nuestra responsabilidad. Ahora, por otro lado, no está tampoco bajo nuestro control, pues, porque definitivamente el paciente o nosotros no estamos con el paciente sus 24 horas, los 7 días a la semana, ¿no? Sí, acompañamos, estamos en este proceso, les facilitamos, pero al final quien toma la decisión siempre va a ser el consultante. Bien, a ver, Marcela nos comenta, importante, en mi opinión, considerar el tono de voz, el lenguaje corporal y la expresión y el lenguaje no verbal, interés al interactuar con el paciente. Así es. Lisa solo se encarga de escuchar y no se ve motivado para ayudar a un paciente. Marcela, ser objetivo. Edi nos comenta, porque los especialistas también son humanos y tienen sus propias cosas. En efecto, y eso es algo importante que nosotros debemos de considerar. Los psicólogos también somos seres humanos que tenemos problemas, que tenemos situaciones, pero aquí hay algo importante, ¿sí? Que nosotros también recibimos terapia. Y eso es lo ideal.
¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos emociones, tenemos sentimientos, conductas, quedan por ahí algunas cosas que no se han resuelto, ¿no? Y llevamos un proceso de terapia. Porque si no, ¿cómo podemos ayudar si ni siquiera nos ayudamos a nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, sí es importante ello, justo aprovechando a tu comentario, Edith, la importancia de que el psicólogo también lleve una terapia, ¿no? Que es fundamental. Todo debería ser así, debería ser incluso hasta un requisito, ¿no? Bueno, ¿qué más? Una vez que conocemos al paciente, no le podemos decir de manera inmediata, bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿No? ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres llevar terapia? No, ¿por qué? Porque vamos a espantar al paciente. Tenemos que preparar, ¿sí? Tenemos que preparar la situación, el ambiente, para que el paciente pueda decirnos, ¿no? Ahora, hay personas, ¿no? Que sí me ha tocado, sobre todo en los adolescentes, que no saben, bueno, no sé qué hago aquí, ¿no? No hay una conciencia de su comportamiento, no hay una conciencia de enfermedad. Mientras que hay otros pacientes que sí, ¿no? Y nos dicen, bueno, me pasa esto, 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 quiero cambiar esto, no sé por qué siento esto, no sé por qué pienso de esta manera, etcétera, ¿no? Y hay otros pacientes que solo van para probar, pero detrás de ese quiero probar en qué consiste, quiero saber si la psicología me funciona o no, es porque realmente hay algo que quieren cambiar, por algo prueban, ¿no? Entonces, de manera inmediata, nosotros no le vamos a preguntar el motivo de consulta, sino realizar algunas otras preguntas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy día? ¿Qué te parece el clima? ¿Es muy lejos para ti llegar hasta aquí, ¿no? Preguntas ajenas al motivo de consulta, ¿no? Nos presentamos, quizás tienes alguna duda, alguna consulta, ¿no? Le explicamos un poquito de cómo es la terapia, etcétera. Y después le preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es el motivo por el cual tú deseas llevar este acompañamiento terapéutico? ¿No? Algo que yo siempre les pregunto a mis consultantes es si antes han llevado terapia. Si es así, ¿cuál fue el motivo en ese momento, ¿no? Por el cual llevó terapia? ¿Por qué dejó de asistir? En caso el paciente me comenta, y cómo le fue durante este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si vienen ya pacientes con experiencias de otros psicoterapeutas, ¿no? Y vienen con una expectativa. Y claro, están en todo su derecho. Nosotros vamos siempre con una expectativa, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al odontólogo, voy con la expectativa de que me va a curar, ¿no? O va a prevenir algún tipo de carie. Esa es mi expectativa en cada especialista, ¿no? Igual, ellos también acuden a un especialista, perdón, con una expectativa. Ahora, yo siempre les pregunto, ¿qué esperas de la terapia? ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente me diga, bueno, Mariana, yo espero que tú me soluciones todos mis problemas. Es una expectativa que no le voy a poder cumplir. Por lo tanto, él va o ella va a salir pensando, diciendo, no, la psicología no me funciona. O esa psicóloga es mala, ¿no? O todos los psicólogos no sirven, solo nos escuchan, no hacen nada más, ¿no? Cuando en realidad no es así. Nosotros tenemos que preguntar cuál es la expectativa, porque puede ser totalmente distinto a lo que nosotros realizamos, ¿sí? Y al no cumplir con lo que ellos esperan, se van frustrados. Entonces, vamos a psicoeducar, decir qué es la terapia, cuál es el tipo de terapia, en qué consiste, el tiempo, ¿no? El tiempo de las sesiones. A veces nos podemos ver una vez a la semana o dos veces a la semana, dependiendo. Y ya después, ¿no? De haber conversado, de haber realizado la entrevista como tal, establecemos lo que son los horarios, ¿no? Ahora, hay pacientes que nos dicen y son muy directos, ¿no? Y nos pueden comentar, a ver, psicólogo, en cuántas sesiones yo ya termino todo este proceso? ¿No? Yo no le puedo decir, bueno, solo vamos a tomar unas 5 sesiones, cuando quizás no es así. Quizás en la cuarta sesión el paciente tiene una recaída y ese nos viene la quinta. Entonces, el paciente va a decir, bueno, tú me has dicho que en la quinta sesión yo ya voy a estar bien, pero no me siento bien.
claro, no se va a sentir bien porque hay una recaída. Entonces, aquí hablamos de números tentativos y le explicamos al paciente. Es un número tentativo, puede ser más, puede ser menos. Va a depender mucho del compromiso, del esfuerzo, de las recaídas, que sí son normales en todo proceso, pero para eso estamos, ¿no? Para poder prevenir recaídas y para también ser o para sostener emocionalmente al paciente cuando se presente ese tipo de recaídas. ¿Bien? Ahora, por otro lado, también es importante educar a los pacientes, porque me ha tocado, sí he tenido pacientes que no respetan mi tiempo, ¿no? Y nosotros trabajamos, es decir, él o ella no es el único paciente, tenemos otros consultantes que también respetamos el tiempo de los demás. Entonces, desde un inicio se les dice, ¿no? Las políticas en caso no se cumplan con algunos acuerdos establecidos. ¿Bien? Para ello yo utilizo también el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque ocurre que, digamos, yo tengo un consultante a las 5 de la tarde y el paciente viene a las eh, 5:50. ¿Ven? Yo lo cité a las 5, viene 5:50. Pero a las 6 tengo otro paciente. Yo no puedo retrasar al paciente que vino puntual a las 6 por el paciente de las 5. ¿Sí? Tampoco podemos trabajar 10 minutos. No se va a trabajar lo mismo. No es igual a trabajar los 50 o 45 minutos dependiendo. ¿Bien? Entonces, desde un inicio se le dice. ¿Bien? Igual, hay pacientes que son las 5 de la tarde y nos mandan un mensajito. Psicóloga, no voy a poder ir hoy día. Se me pasó un imprevisto. Claro. Sí, entendemos. Puede haber situaciones que salen de nuestro control en ese mismo momento. Sí, puede suceder. Sí, puede suceder. Pero también hay momentos en los que se puede prever ello, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, no psicoeducarlos, pero sí guiarlos en ello, porque sí hay pacientes, ¿no? Quizás algunos de ustedes también son psicólogos, probablemente les haya pasado algo parecido. Entonces, desde la primera sesión es educar al paciente, ¿no? Y a mí me ha tocado varios en un inicio de esa manera. ¿Eh? A ver, por aquí Julia nos comenta, hay ocasiones que no respetan el tiempo del paciente. La cita era 8 y atienden a 10. Sí, también, ¿no? También puede suceder que no solo el paciente, sino también puede ser que el psicólogo nos cite a las 5 y nos atiendan a las 7, ¿no? Lo cual también incomoda porque es el tiempo de las personas, ¿no? Eso va a depender mucho de sus horarios, por eso yo siempre les aconsejo tener una agenda, ¿no? Y citar a los pacientes de acuerdo a su agenda, ¿no? Ahora, no tampoco atender muchos pacientes porque también va a ser un desgaste para nosotros, sino dentro del promedio. ¿Bien? Entonces aquí tenemos un consentimiento informado que, como bien dice la palabra, el paciente nos va a dar su consentimiento para llevar a cabo el proceso de evaluación y el proceso de intervención como tal. ¿Ya? Entonces yo particularmente utilizo el que ven en pantalla, ¿no? Y aquí en estos puntos son los acuerdos, ¿no? Que llevamos a cabo junto con el paciente, ¿sí? Ahora, es importante resolver todas las dudas que tenga el consultante, que no se vaya con dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener la confianza, uno, de que sabemos, de que tenemos la experiencia, el conocimiento suficiente, y también la confianza de que, o la satisfacción de que se retira del consultorio con la información necesaria, con las ideas o las dudas absueltas. ¿Eh? Entonces sí es importante ello. Por otro lado, tenemos la herramienta de la entrevista. Nosotros utilizamos la observación, la entrevista y la aplicación de herramientas de pruebas psicológicas y en la TCC el autorregistro. Bien, ahora, durante la entrevista nosotros tenemos que observar al paciente, pero que nuestra forma de observar no sea muy intrusiva, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una consultante joven de 21 años que me decía, yo la verdad ya no quise ir a terapia.
Y yo le pregunto, ¿por qué, no? ¿Cuál era el motivo? Me dijo que estaba con una psicóloga, que su mirada era muy fuerte y muy intrusiva, ¿no? Y su voz también. Y a ella le generaba un poquito de miedo, de temor. Entonces pensó que todos los psicólogos tienen esa mirada, ¿no? Muy intrusiva que incluso no respetan este espacio personal, cuando en realidad no es así, ¿no? Siempre buscar que nuestra mirada sea sutil, ¿no? Igual nuestra voz, nuestra postura y controlar mucho nuestros gestos. Por más que algo nos sorprenda, por X o Y razón, bien, controlar los gestos del rostro, porque los consultantes tienden a ser muy observadores, ¿sí? Nos evalúan, todos nos evalúan, ¿no? Incluso una consultante que fue referida por un paciente anterior me dijo, no, yo la primera sesión evalué todo, 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 ¿no? Incluso hasta el consultorio, la posición de las cosas, todo. Había evaluado todo. Y claro, ¿no? Está en su derecho como una forma también de asegurarse a dónde está acudiendo. Entonces, siempre tengamos cuidado con ello, ¿ya? En la entrevista nosotros recogemos datos importantes, fundamentales. Ahora hay una entrevista semiestructurada, en el cual nosotros planteamos preguntas abiertas como también preguntas cerradas. Las preguntas cerradas es cuando esperamos quizás alguna confirmación o negación, sí o no. Es decir, la respuesta que emite la persona es o sí o no. ¿Eh? Y las preguntas abiertas es cuando permitimos al paciente a que él o ella pueda explayarse con su respuesta. Entonces, tratemos de combinar ambas preguntas, las cerradas como también las preguntas abiertas. ¿Bien? Ahora, durante el proceso de evaluación según la TCC, nosotros vamos a identificar los parámetros de la conducta problemática. ¿Bien? Identificamos la conducta problemática y no solo ello, sino también los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La frecuencia, la intensidad y la duración. ¿Bien? Asimismo, junto con ello, vamos a identificar los antecedentes y los consecuentes. Ello se realiza a través del análisis topográfico y el análisis funcional de la conducta, que también lo vamos a ver. Y yo les recomiendo mucho, ¿sí? Les recomiendo mucho que realicen ambos análisis, ¿sí? En especial el análisis funcional de la conducta, porque nos da una visión más amplia sobre qué está pasando con el paciente y qué está reforzando el trastorno o la conducta problemática. ¿Bien? Ahora, por otro lado, tenemos que tratar de definir en términos conductuales, ¿bien? De manera objetiva y precisa. Por ejemplo, puede ser que mi paciente me diga, bueno, que yo tengo depresión. Bien, yo no me puedo quedar con lo que me dice el paciente. Y yo menos le puedo poner un diagnóstico que tiene depresión mayor, que tiene distimia, no. Bien, yo necesito indagar. Entonces le pregunto, a ver, ¿me puedes comentar cómo se manifiesta esta depresión? ¿Cómo se manifiesta esta depresión en tu familia, contigo mismo, con tu trabajo, con tus estudios, con tus relaciones interpersonales, con tu pareja, etcétera? ¿Eh? Entonces, de lo amplio que me dijo, tengo depresión, yo debo de sacar varias ramas, por decirlo de esta manera, de información para poder indagar y convertir en términos conductuales de cómo es esta supuesta depresión que indica que el paciente, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser, pero también puede ser otro tipo de trastorno. No lo sabemos hasta que llevemos a cabo el proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, no nos quedemos solo con el diagnóstico que nos da el paciente, ¿no? Porque él o ella supone, ¿no? Me ha pasado muchos casos de pacientes, incluso adultos, que me dicen, yo tengo ansiedad generalizada. Y yo así, ¿cómo así? ¿Tiene algún diagnóstico, no? Quizás de psiquiatría o alguna evaluación. Me dice, no. Entonces, ¿cómo es que usted
sabe o piense que tiene este tipo de diagnóstico. Es que vi un video en TikTok, ¿no? Vi un video en TikTok que decía, si tú presentas estos síntomas, entonces tienes trastorno de la ansiedad generalizada. Cuando sí, ¿no? Cuando me mostró el video, sí había criterios del DCM, del CIE, pero más allá de eso, había también otras comorbilidades. Entonces, no nos quedemos con el diagnóstico, entre comillas, del paciente, ¿no? Sino indagar. ¿Eh? A ver, vamos con la siguiente. Bien, por otro lado, nosotros realizamos lo que es la anamnesis, ¿sí? A ver, chicos, ¿qué saben acerca de la anamnesis? ¿Qué es la anamnesis? Los leo en el chat. ¿Qué es la anamnesis psicológica? Karina nos dice recolección de datos trascendentes. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué tipos de datos recolectamos en la anamnesis? Son los datos de afiliación, el historial de la persona. Excelente, Damaris. Juan Carlos, es recolección de información del paciente. Muy bien, Valentina, es una forma de entrevista que se hace un paciente. Muy bien, Paula, ok. Karina, motivo de consulta. Y Valentina, y ahí se recolecta información. En efecto, la anamnesis es cuando nosotros vamos a obtener información, vamos a explorar, ¿sí? Acerca de los antecedentes familiares, antecedentes personales del paciente. Así es, Julia, ¿no? Es como una exploración, ¿no? Parte del proceso fundamental. Es importante que nosotros realicemos la anamnesis como tal. Ojo, ¿por qué? Porque ahí nosotros vamos a obtener información relevante, ¿no? En el caso de los adultos, los antecedentes familiares, antecedentes personales, cuando era niño, ¿no? Cómo es que interactuaba con los demás, ¿no? Si por ahí algún familiar presentaba algún tipo de trastorno diagnosticado, probablemente, depresión, ansiedad, ¿bien? Hay muchas formas de poder llevar a cabo, ¿no? La importante es la entrevista, ¿no? Entonces, dentro de ellas, nosotros vamos a abordar los datos de filiación, abordamos también lo que es la historia de la enfermedad actual, ¿no? ¿Cómo es que surge esta enfermedad? ¿Desde qué tiempo? Si es que antes acudió a alguna terapia, qué tipo de terapia. Vamos a abordar los antecedentes personales, ¿sí? El periodo prenatal, ¿no? En el caso por ahí recuerde, ¿no? O quizás la mamá, el papá le comentó acerca de la etapa postnatal, prenatal, ¿no? Su infancia, el desarrollo, ¿no? Psicomotor, psicológico, etcétera, la etapa preescolar hasta llegar a su edad actual, ¿no? Entonces, es todo una exploración clínica, ¿no? De los diferentes ámbitos de la persona. Yo tengo una guía para elaborar, es una guía de elaboración de historia clínica. Dentro de esta historia clínica está la anamnesis. Si desean, se los puedo compartir. ¿Vean? Sí, Karina, sí, se los voy a compartir. No es una anamnesis como tal, es una guía para que ustedes no sé, por ahí se ayuden un poco para llevar a cabo las preguntas. Se lo voy a compartir a nuestra coordinadora, ¿ya? Para que nos ayude con ello y se los comparta a ustedes a través de WhatsApp para que todos también lo tengan, ¿bien? Porque quizás hay algunos que no pueden llevar el curso de manera remota, ¿no?
pero sí de manera virtual, ¿ya? Y parte del proceso de evaluación también es el examen mental. Ahora, ¿qué conocen acerca del examen mental? ¿Qué es el examen mental? ¿Qué conocen? ¿Qué es el examen mental? Los leo en el chat. A ver, por aquí nos dice Karina. Conocer si una persona está ubicada en el espacio, tiempo y persona. Muy bien. Valentina es un diagnóstico. No es un diagnóstico como tal, pero sí nos va a ayudar, ¿no? Va a ser la información que también nos sirve para poder emitir un diagnóstico, además de otras fuentes de información, que es la entrevista, la observación, la aplicación de pruebas, ¿no? También el examen mental, ¿no? Y claro, la anamnesis, que es parte de. ¿Bien? Entonces, el examen mental, chicos, es cuando nosotros realizamos esta valoración de la capacidad mental que actualmente presenta el paciente. ¿Eh? Por ejemplo, como dice, así es, Tania, es parte de la historia clínica. Como dice Karim, ¿no? Si es que vamos a observar si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, si su lenguaje es coherente, es claro, comprensible, si su pensamiento es lúcido, coherente. Bien, vamos a ver aparte de su atención, su memoria, su conciencia, la orientación, ¿no? También, aparte, observamos lo que es el cuidado físico, la higiene y todo ello, ¿bien? También tengo un examen mental que los voy a estar compartiendo para que más o menos lo vean cómo es, ¿ya? Es un PDF, no sé si lo tengo aquí, a ver, si lo tengo aquí se los muestro. Aquí está. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? Actitud, porte y comportamiento, conciencia, orientación de tiempo, lugar y persona, la atención, el lenguaje, vamos a observar su velocidad del lenguaje. A ver, por aquí, luz es en la persona, si está mejorando o empeorando. Bien, el pensamiento, ¿no? Alteraciones del pensamiento, si tiene fuga de ideas, si hay alguna incoherencia en su pensamiento, si hay bloqueos, eso los observamos, ¿no? La percepción, alteraciones, quizás presenta ilusiones, alucinaciones, ¿no? Desrealización, entre otros. Bien, entonces aquí tienen acerca de la memoria también, algún cálculo también, ¿no? Esto que tiende a ser muy común, resta 100 menos 7 hasta 6 veces, ¿no? O que cuente del 1 al 20, pero al revés, ¿no? Entonces, de esta manera vemos el estado mental que está presentando el paciente. Bien, listo. Ahora, dentro de la TCC, nosotros siempre tenemos que indagar sobre las respuestas cognitivas, que son los pensamientos, las respuestas afectivas, que son las emociones, fisiológicas, que es esta reacción corporal, estas sensaciones corporales, y motor, que son los comportamientos, las conductas que manifiesta la persona. Entonces, son 4 aspectos que nosotros sí o sí debemos de indagar. ¿Para qué? Para poder trabajar, ¿bien? Para realizar la intervención correspondiente. ¿Listo? Ahora, parte del proceso también eh, se tiene que considerar el respeto. Ahora, es cierto que muchas veces los consultantes pueden llevar a cabo ciertas conductas, ¿no? Como por ejemplo, cómo afrontar a una persona o un consultante que busca a veces seducir al especialista, que tiende a ser agresivo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace
unos meses, un mes aproximadamente, vino un consultante que era un casito judicial con denuncia y todo ello, y nosotros llevamos a cabo lo que es el proceso de terapia. Y este casito era penal, no era judicial, era penal. Es penal porque aún continúa. Entonces, con ellos llevamos 12 sesiones de terapia, ¿no? Era un casito de una psicóloga, pero esta psicóloga se accidentó, entonces estaba con permiso médico. Entonces, como yo estaba en su turno, me tocó atenderlo, ¿no? Y este paciente vino muy alterado, que supuestamente, pero era mentira porque siempre estábamos ahí, que supuestamente no le querían atender, ¿no? Que admisión le había dicho de que no había psicología porque se había accidentado, cuando en realidad sí había otros psicólogos, ¿no? Am, ¿Y qué hizo este consultante? Cerró la puerta y comenzó a gritar, ¿no? A amenazarnos. Yo estaba con dos practicantes y una licenciada. No, entonces le decimos ya, señor, tranquilízate, vamos a ver qué solución damos, porque quería su constancia de término, cuando en realidad no había terminado las terapias, entonces no se le podía dar, ¿no? Por más que él se queje, no se puede dar porque no se ha llevado a cabo la terapia, ¿no? Entonces, hay ese tipo de casos, ¿no? También hay casos en los que te invitan a salir, que quieren tener otro tipo de relación y no. Desde la primera sesión, nosotros tenemos que mantener el respeto, ¿sí? Hacia nosotros mismos, hacia la persona y hacia nuestra profesión, porque sí hay de todo, ¿sí? De todo. Entonces, siempre tengamos cuidado con ello, ¿no? Mantener una escucha activa, empatía, la objetividad, ¿no? No aconsejar o no recomendar algo que no está bien, que no es algo correcto, ¿no? Por ejemplo, estábamos haciendo un análisis de caso con algunos colegas y había un paciente que decía, ¿no? Que supuestamente una de las psicólogas le había dicho de que su pareja tiene problemas psiquiátricos. Entonces decíamos, pero ¿quién ha dicho eso? ¿No? Claro, nosotros no podemos emitir ese tipo de comentarios porque no nos consta y si sea verdad, no podemos divulgar estos comentarios, ¿no? No es totalmente en contra de la ética. Entonces, siempre tengamos cuidado con ellos. Claro, va a haber personas que pueden mentir, pero también, ¿no? Personas que nos pueden incluso meter en algunos problemas, ¿no? Entonces, siempre tengamos cuidado con ello y tratar de dar lo mejor, ¿no? Lo mejor de nosotros al momento de llevar a cabo las sesiones, sin mantener otro tipo de relación familiar, perdón, amorosa, relación de amistad con el paciente. No podemos ser amigos de los pacientes, ¿no? Nuestra relación es netamente profesional, ¿eh? Ahora, el proceso es activo, ¿no? Es decir, tanto el paciente como el consultante tiene un rol activo. Nosotros les proporcionamos, ayudamos, todo, ¿no? Todo lo que ya les expliqué en la primera y ahora. Pero el paciente es importante que lleve a cabo, ¿no? Este rol activo, ¿sí? Como les comenté en la primera sesión, ¿no? Esta metáfora de que una persona quiere llegar a su peso ideal. No solo basta con ir y pisar el ambiente, sino realizar ciertas acciones dentro del gimnasio como también fuera del gimnasio. Igual pasa aquí. Dentro de consulta realizamos los ejercicios y también fuera de consulta se lleva a cabo por parte del paciente. ¿Eh? Algunas actitudes de los consultantes, como les mencionaba, es que no tienen conciencia de su conducta no disfuncional. Sí, hay personas que dicen, no sé qué, no sé para qué estoy aquí, ¿no? Bueno, yo solo estoy viniendo porque mi pareja quiere que venga, ¿no? O los adolescentes, que en muchos casos me dicen, yo no debería estar en psicología. Los que deberían estar en psicología son mis papás, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que tenga razón de que los padres también necesiten, pero él también, ¿no? Probablemente él también, y poco a poco los llevamos a cabo la conciencia que necesitan para poder llevar las sesiones. Bien, ahora hay también pacientes que llegan confundidos, ¿no? Sin claridad en cuanto a sus problemas.
como que aprobar, quiero probar qué tal me va en la terapia, ¿no? No sé qué quiero trabajar. Aunque, y poco a poco tenemos que indagar, ¿no? Y el paciente que sí tiene claro, que tiene conciencia de su conducta disfuncional y sí sabe a dónde quiere ir, qué quiere hacer y cómo quiere mejorar. ¿Bien? Algo que nosotros, o mejor dicho, que yo tiendo a realizar en algunos pacientes es dejarle una pequeña tarea en el cual ellos van a tener que redactar una pequeña autobiografía. Bien. Aquí es algo importante, ¿sí? Mencionarles lo siguiente, que no todos van a cumplir con sus tareas, ¿sí? Puede ser un poco frustrante porque, claro, nos limita un poco, ¿no? Durante el proceso, pero en este caso busquemos medios que puedan llevar a cabo la tarea con la misma finalidad, ¿no? Tenía un consultante que no le gustaba escribir, no le gusta escribir, y me decía, es que no puedo, tú me vas a dar autorregistros y no lo voy a llenar. Ok, entonces busquemos una solución. ¿Qué es lo que tienes de manera más permanente e inmediata? Tu celular. Vea, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta tarea? Bien, no te gusta escribir. Entonces, pero puedes hacerlo a través de las notas, ¿no? No, tampoco. Ok, no quieres notas tampoco. Entonces, si ya te estoy dando algunas posibilidades, ahora tú, ¿qué posibilidades consideras que tú, en base a tu autoconocimiento, que a ti te gusta, puedes llevar a cabo esta tarea? ¿Y qué hizo, no? Que se creó un grupo con él mismo, ¿no? Y llevaba la tarea, en este caso la tarea para la casa, con audio. Entonces, toda su autobiografía lo narró en audio, ¿no? Entonces, es una forma que él tuvo, ¿no? Que él mismo buscó, porque yo ya le di varias opciones, y él mismo buscó en realizar la tarea. La finalidad es la misma, sí, el medio es distinto, ¿no? Pero a través también de la verbalización hace que él sea consciente de algunos acontecimientos más importantes de su vida, ¿ya? A mí me permite saber qué es positivo para él y qué significa un acontecimiento negativo para esta persona, ¿ya? También, ¿por qué para él es positivo esta situación y por qué para él es negativo? Puede ser que para mí sea positivo, pero para él es negativo. Entonces yo quiero saber por qué él está eh, interpretando que tal situación le es negativa, ¿sí? Y eso también cómo le está afectando en su vida actual. Por ejemplo, no puede ser que en su narración nos diga que un día el papá le pegó, ¿no? Le pegó sin razón y estuvo mal, ¿no? Y bueno, todo un problema, un conflicto. Es un acontecimiento negativo, me dice por qué, ¿no? ¿Qué pensaste en ese momento? Y cómo ello se ve reflejado ahora, en tu edad actual. Cómo ello afecta a tu edad actual. Es que yo hago lo mismo con mi hijo. Entonces, no quiero ser así, porque estoy repitiendo lo mismo que mi papá me enseñó, ¿no? Hace 2 semanas que estoy con un paciente. Este paciente primero llegó a consulta por una denuncia, ¿no? Como caso judicial. Y terminamos, ¿no? Las sesiones, todo, y me dice, quiero seguir llevando terapia, ¿no? Porque sé que no he sanado muchas cosas. Bien, entonces llevamos terapia y me comentó que cuando él era pequeño, el papá lo castigaba, siempre le presionaba y siempre le decía lo negativo, ¿sí? Todos los defectos, lo negativo que tenía o hacía. Y uno de los castigos que a él le afecta mucho es que hacía que el niño, ¿no? Que en ese entonces era, se parara al frente, que esté al frente parado de la cama, mientras que el papá duerme, ¿eh? Y que toda la tarde, parte de la noche, lo observe mirando, lo observe durmiendo, ¿no? Y este paciente identificó
¿Qué pensamientos sentías en ese entonces? Perdón, pensabas en ese entonces. ¿Qué sensaciones sentías? ¿Qué emociones sentías? ¿No? ¿Y cómo te estaba afectando? Bueno, ¿qué hacía este paciente? Se lastimaba, se autolesionaba a sí mismo, ¿no? Y era una forma de decir, no puedo defenderme porque en ese momento yo era niño, no tenía los recursos, tenía mucho miedo, tenía miedo que mi papá me maltrate, ¿no? Me castigue, etcétera. ¿No? No tenía a mamá trabajaba, ¿no? Y él actualmente tiene una hija, ¿no? Que ella recién está creciendo, esta niña, esta bebé, y no quiere ser así. Y me dice, tengo miedo de ser como mi papá, ¿no? Tengo miedo de repetir este patrón conductual. Entonces, ¿cómo identifico esto? A través de este tipo de tareas. Entonces, siempre tratemos de que dentro de lo posible los pacientes cumplan. Si no cumplen sus tareas, preguntarles, ¿no? Preguntarles qué está pasando, por qué, qué considera de que quizás podríamos cambiar, ¿no? Pero que sí es importante concientizarlos acerca de la importancia que tiene llevar a cabo las tareas, porque si no hace esto, imagínense todas las herramientas que nosotros le vamos a brindar, probablemente tampoco lo realice. ¿Eh? Algunos ejemplos de entrevista, algunos ejemplos de preguntas que podemos realizar generales, ¿eh? Es, por ejemplo, a ver, describa detalladamente su motivo de consulta, qué siente, qué piensa, qué le parece el problema que le trae aquí, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió el problema? Quizás viene por ataque de ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué hizo antes? ¿Qué hizo después? En general, ¿con qué frecuencia ocurre este problema? ¿Cuánto dura? ¿Con qué intensidad? De una escala del 1 al 5, siendo 1 nada y 5 mucho. ¿Eh? ¿Cómo le afecta a su vida diaria el problema que, que usted me comenta? ¿En qué situaciones concretas ocurre tal situación, tal problema? ¿No? ¿Cuándo empezó? Desde ese entonces se ha agravado, se mantiene en la misma intensidad, es más intensa o es menos intensa. ¿Ve? Ha buscado ayuda anteriormente, si es así, con qué profesionales, qué tratamientos, en qué fechas, cómo le fue durante este proceso, qué hizo que usted desista, ¿no? Y deje el proceso de terapia. ¿A qué cree que se debe su problema? ¿Ve? Y algo importante, siempre buscar e identificar sus redes de apoyo. ¿Sí? Redes de apoyo y las fortalezas que tiene el paciente. Eso va a ser nuestro, nuestro enganche, por decirlo de esta manera, para poder fomentar, ¿no? Nuestra base para poder fomentar la intervención. Recuerdo a una paciente joven, también 21 años tenía en ese entonces, ya en el año 2020 22, llevé su casito. Esta paciente acudió a terapia, a consulta, porque tenía adicciones, diagnosticada con TLP por el psiquiatra y también por adicciones. Tenía adicciones a un medicamento, no recuerdo el nombre, no recuerdo bien el nombre, pero era un medicamento, ¿no? Que tenía a la mano porque llevaba terapia, perdón, este tratamiento psiquiátrico. Dice que en un momento se tomó 50 pastillas y me dice, de un milagro estoy viva. De un milagro. Claro, imagínense, tomarse 50 pastillas con ese tipo de dosis, la cantidad de la misma, y de un milagro estaba viva, ¿no? Lo que ella me comentaba. Y no tenía redes de apoyo, por el contrario, factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, su pareja consumía marihuana, ¿sí? Consumía. Sus amigos también. Ella estaba estudiando, sí, estaba estudiando. Las notas no eran muy buenas, ¿no? Pero al menos estaba como que aprobando los cursos, ¿no? La mamá estaba en otro lado,
estaba en otro país, el papá nunca lo conoció, no tenía hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, no había una red de apoyo como tal. Entonces, yo me tuve que comunicar con la mamá y con la tía, ¿no? Que eran las más cercanas, eh, para que puedan estar con la paciente, ¿no? Porque si ya se tomó estas pastillas, si ya tuvo este tipo de conflictos, si el enamorado también consume estas sustancias, no hay red de apoyo, por el contrario, ¿no? Estos factores van a apoyar, van a incrementar el problema. Bien, entonces siempre tratemos de buscar sus redes de apoyo. Ya después con las sesiones ella se dio cuenta, ¿no? Que su enamorado no era una persona que la ayude, por el contrario, la limitaba mucho en el crecimiento, en el avance durante este proceso de terapia, ¿no? Lo dejó, sé que lo dejó a su pareja y bueno, la mamá ya vive con ella, ¿no? Vive con ella, la tía también está al pendiente y bueno, actualmente pues sigue llevando su terapia, perdón, su tratamiento psiquiátrico, pero ya no está consumiendo, ¿no? Y ahora que veo más o menos un poquito cómo está, cuando le hice el seguimiento estaba dentro de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, siempre, por más que nos digan, no, no tengo a nadie, busquemos, tratemos de indagar un poquito más, ¿no? Para buscar esa red de apoyos, ¿eh? Y sus fortalezas también del paciente, ¿no? Bien. A ver, chicos, chicas, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta o todo está claro? A ver, en el chat, si todo está claro, también me avisan. A ver, Karina nos comenta. Cuando el paciente se niega a brindar el contacto con la familia y la familia ha sido parte del maltrato, incluso. Ya. A ver, Karina, ¿tú te encuentras aquí en Perú? Porque si nosotros, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Mi papá o mi padrastro o mi mamá me ha maltratado físicamente, me ha maltratado sexualmente, nosotros tenemos que llevar a cabo la denuncia o invitar al paciente a que realice la denuncia, ¿ya? Ahora, normalmente, ¿por qué? Porque es un delito, ¿no? Es la denuncia según la ley que rige acá en el Perú, que es la 3036-4. Esta ley busca eliminar, busca erradicar, ¿no? Sancionar, prevenir lo que es la violencia. Ya, así se, igual, igual también se hace esa denuncia. Ya, por más que tú le has mencionado, ¿no? Por más que tú le has mencionado el, la importancia de tener contacto con la familia, no te ha querido brindar el contacto. No te ha querido brindar, ok. A ver, a ver. Mm, ¿Cuántos años tiene la paciente? Y aquí, en Perú, ¿tiene alguna red de apoyo? ¿Alguna amiga? Ella es mayor. ¿Alguna amiga? Mm, no sé, quizás alguien en el cual tú puedas tener al menos un tipo de contacto, porque no necesariamente es la familia. A veces también son los amigos, a veces también los profesores. Bien, si en ese caso, por ejemplo, no hay, entonces las fortalezas, ¿no? Fortalezas de la paciente. Busca qué fortalezas tiene y de esta manera vas trabajando en base a ello, ¿no? Porque algo así también me ocurrió, una pacientita, pero tenía 26 años, también de otro país, es- que vivía sola y que claro, por toda la crisis que estaban atravesando, ella enviaba dinero de acá hacia allá, ¿no? Y de esta manera, pues, trataba de ayudar a su familia, pero no se sentía bien. Tenía mucha ansiedad, hasta ataques de pánico, ¿no? Llegó a tener ataques de pánico. La red de apoyo, había una amiga, ¿no? Era una compañera del trabajo,
pero también hasta cierto punto, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo va a actuar la otra persona. Entonces, lo que hice aquí es buscar sus fortalezas, ¿no? Buscar aquello que le motive. En este caso, le motivaba a la familia. Quizás busca esas fuentes de motivación y las fortalezas, recursos que la paciente tenga, ¿no? Ella tenía trabajo, estudiaba también para ser enfermera, ¿no? Eh, y esa era parte de su motivación. Entonces, a través de conocer ello, trabajamos, ¿no? En base a ello también. A ver, no tenía red de apoyo, pasó por un tema de infidelidad por parte de la pareja aquí en Perú, presentaba mucho el pensamiento que no había ni... Ah, bueno, sí, comenzó entonces a generalizar. Bien, ok, Karina, fuerte. Bueno, en este caso, trabaja netamente con ella. No hay una red de apoyo. Trabaja, como te digo, identifica aquellas fuentes de motivación, sus fortalezas, y por aquí también podrías trabajar el duelo, ¿no? El perdón. Ah, está en gestación. El duelo, perdón, puedes trabajar de repente la autoestima. Ya trabaja ese miedo de perder al bebé. Si está gestando actualmente, claro, porque hay un antecedente, entonces puedes trabajar el miedo, como te digo, el duelo también, porque hay un duelo no cerrado, trabaja autoestima, confianza, perdón, quizás por ahí también la seguridad, ¿no? ¿Le has hecho ya un proceso de evaluación? Eso es importante, siempre, llevar a cabo la evaluación, porque este proceso que nosotros llevamos como psicólogos al momento de evaluar nos van a dar indicadores, como dice su palabra, nos va a indicar en qué tenemos que trabajar, ¿no? En qué ha salido bajo para poder llevar a cabo la intervención. Entonces, guíate de ello, guíate de los indicadores que imagino que has obtenido en el proceso de evaluación y trabaja en base a ello, ¿no? Y como te digo, si no hay familia, amigos, ¿no? Aquí la red de apoyo no está muy escasa, nula. Entonces trabaja con sus fuentes de motivación y con sus fortalezas. Y en base a los indicadores. ¿Ve? Esta paciente de un centro de salud tuve que realizar referencia a un centro de salud mental comunitario. Sí, claro. ¿Tenía pensamiento suicida? ¿Por qué la has referido? Claro, normalmente cuando nosotros derivamos es porque son los casitos más graves. Entonces sí, si tiene esas ideación suicida, sí, ¿no? Normalmente en los centros de salud vemos casitos más leves, pero ya cuando nosotros hacemos la referencia, porque los casos ya tienden a ser más graves, ¿no? Porque ya hay más especialidades, ¿no? Hasta psiquiatría. Entonces, mejor que has hecho la referencia. ¿Con qué diagnóstico? ¿Con qué diagnóstico le has referido? Mixto, ansiedad, depresión, mixto. Mixto, sí. Ajá, está bien. Entonces sí, mejor, ¿no? De ahí ya va a tener también el acompañamiento psiquiátrico y terapéutico. Bien, chicos, continuamos entonces. Segundo encuentro, ¿bien? Que es la segunda vez que nosotros vamos a tener el contacto con el paciente. La evaluación funcional. Bien, aquí nosotros realizamos lo que es la aplicación de test, ¿no? De pruebas. Ahora, algo importante que debemos de considerar es que, a ver un momentito, ya, que las pruebas por sí solas no nos van a dar un diagnóstico. Pero yo le tomé el Miro. Sí, puedes haber tomado el Miro, que te da algunos indicadores. Puedes tomarle algunas pruebas de coeficiente emocional, coeficiente cognitivo, personalidad, habilidades sociales, autoestima, etcétera. ¿Bien? Pero para yo tener una precisión diagnóstica o un diagnóstico como tal definitivo, es importante sintetizar toda la información, ¿sí? La información a nivel de la entrevista,
de los resultados de las pruebas, ¿bien? Y también de la observación, ¿no? Hacemos toda una síntesis para poder llevar a cabo el diagnóstico, ¿bien? Ahora, parte de la TCC que nosotros realizamos es lo siguiente. Podemos trabajar de dos maneras. A ver, le decimos, vamos a comenzar con el área. Bien, todas las personas tenemos áreas, ¿bien? Área social, familiar, pareja, área académica, laboral, espiritual, personal, salud, ¿bien? Desarrollo personal, relaciones interpersonales, entre otras. Bien, entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con el área social. De la escala del 1 al 10, esta es nuestra escala, 1 al 10, siendo el número 10 el máximo puntaje que le puedo otorgar el ensayo. ¿Bien? Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes en tu área social? ¿Bien? Me siento un 5. ¿Bien? Ya, un 5. ¿Cuáles son las razones que sustentan este 5? ¿Por qué? ¿Por qué tú te sientes satisfecha en este nivel 5? ¿Bien? ¿Cuál es la situación, momento o experiencia que te genera mayor malestar emocional dentro de esta área? Y que nos escriba a través de un ejemplo. Esta es una herramienta muy buena. Yo particularmente, chicos, lo siento, no sé qué pasó. Porque me botó el mic. A ver, un momentito. Les mencionaba, particularmente suelo utilizar esta, ¿no? Que es la rueda de vida. De repente la conoce. Que es lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a poner las 8 áreas. El área social, el área familiar, el área personal, ¿no? Y cada uno, ¿no? El trabajo, bien, dependiendo. Todas las 8 áreas que hemos visto acá. ¿Bien? Las 8 áreas. Y le decimos, este puntito, el medio, equivale a 1, que es el mínimo. ¿Sí? 1 es mínimo. Y la corteza, es decir, lo exterior, equivale a 10. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes en el área social? Bueno, yo me siento satisfecha en un nivel 5, habíamos dicho. Pues ubicamos el 5 más o menos por aquí. Ponemos 5. ¿Bien? Y esta parte lo pinto. ¿Bien? Igual, en el de la familia. Me siento satisfecha en un 3. Ubico el 3 y lo pinto. ¿Bien? En el área personal también, 3. Ok. 3 y lo pinto. ¿Bien? Y vamos pintando dependiendo del nivel de satisfacción. ¿Listo? Después yo le pregunto al paciente, a ver, quiero que observes tu rol. ¿Qué te dice? ¿Bien? ¿Qué te dice? ¿Cuáles son las razones que sustentan cada uno de los puntajes? Comenzamos con social, familiar y así sucesivamente. Y también, ¿cuál es la situación, momento o experiencia que le genera mayor malestar emocional dentro de cada una de las áreas? ¿Sí? Todas las respuestas nosotros las anotamos. Y esta es la rueda de vida. ¿Para qué? Para que el paciente también pueda ser consciente de cómo está satisfecho o qué tan insatisfecho se encuentra en las áreas importantes de su vida. ¿Ya? Por otro lado, llevamos a cabo el autorregistro. Este autorregistro es fundamental, ¿sí? En el proceso de evaluación, en el proceso de intervención y en el proceso también de seguimiento. ¿Sí? Aquí el paciente va a tener que registrar la fecha, la situación, es decir, qué pasó, la emoción, el pensamiento y la conducta. Bien, ahora uno le va a permitir al paciente controlar cómo está siendo su progreso, cómo ve su avance, ¿no? Tiene este carácter de feedback. ¿Por qué? Porque fortalece el comportamiento de cambio y permite rectificar, ¿no? Además de ello,
es que, por ejemplo, quizás en las primeras sesiones mi pensamiento era que no soy suficiente. Ahora puedo comprobar objetivamente de que sí, de que tengo habilidades y capacidades, que es totalmente distinto. Entonces, aquí el paciente va a poder notar sus cambios, ¿bien? Y a nosotros nos da mucha información para poder trabajar, ¿bien? Ahora, algunos test psicológicos que nosotros tomamos, ¿no? Como psicólogos, por ejemplo, el test de Raven, perdón, el test de Cattell, de autoestima, conociendo mis emociones, el Milo, el MAS, el Style, los test proyectivos, etcétera. ¿Bien? Y siempre en la TCC realizamos nuestra línea base. ¿Cómo es esta línea base? Por ejemplo, línea base de las emociones. Esto es el autorregistro de una paciente. Entonces, yo voy a hacer mi línea base de las emociones. Estas emociones. ¿Bien? Entonces, en un Excel lo pueden hacer de esta manera. Y nos dice, el día viernes presentó en un nivel 1, ¿bien? Cólera y culpa, ¿bien? Y ese mismo día presentó en un nivel 5, ¿bien? Tristeza. Y 5.5 sintió ansiedad. Bien, entonces vemos los picos que son muy altos, por ejemplo esto, que sería la cólera, los picos de la emoción. ¿Eh? Lo que nosotros buscamos es que esté así. Claro, no es que nunca van a sentir la emoción, no, pero que sí, ahora ella puede aprender a gestionar, ¿ya? Que es totalmente distinto. Podemos hacer línea base de emociones como también de conductas, sobre todo estas conductas de la TCA, conductas también acerca de las autolesiones, bien el consumo de sustancias, la falta de control de impulsos, etcétera. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nosotros realizamos nuestra línea base. ¿Bien? Ojo, del autorregistro, ya sea de la emoción como ya sea de la conducta, dependiente. ¿Listo? Y ahora vamos a aprender a realizar el análisis topográfico de la conducta, que justamente les decía esto en un inicio. A ver, evaluamos la conducta motora, la respuesta fisiológica, cognitiva y emocional, además de la frecuencia, la duración y la intensidad. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente surge el ataque de pánico? 2 veces al día. Ok. La duración, ¿cuánto aproximadamente dura? Unos 10, 15 minutos. Intensidad, del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo. Es un nivel 10. ¿Ya? Igual. ¿Cuál es la conducta problemática? Consumo de alcohol. Bien. Conductas fisiológicas. Agitación, sensación de ahogo, tensión muscular, dolor de cabeza, etc. Cognitivo. Tengo que tomar para olvidar mi pena. Tengo que tomar y de esta manera voy a ser más feliz. O necesito del alcohol para poder estar tranquilo. ¿Bien? Emocional, ansiedad. ¿Qué emociones? Ansiedad, frustración, cólera, dependiendo. Frecuencia. ¿Qué tan frecuente consumes alcohol? 2 veces a la semana. ¿Cuánto? Duración de 3 horas. Intensidad del 0 al 10. Un nivel 10, porque tomo hasta perder la conciencia. ¿Bien? Entonces, de esta manera hacemos el análisis topográfico de la conducta. ¿Bien? Y el análisis funcional de la conducta. ¿Sí? Esto, chicos, se los recomiendo mucho. ¿Sí? Mucho. Porque nos da, como les decía, una visión más clara de cómo podemos intervenir y qué está reforzando la conducta problemática. Entonces, en el análisis funcional, nosotros vamos a hallar el antecedente y el consecuente. ¿Qué es el antecedente? Son aquellos acontecimientos que ocurren antes de haber emitido una conducta problema. Bien, tenemos el antecedente externo e interno. Externo es aquello que sucede fuera de la persona, ¿no? Aquello que incluso otros pueden observar.
E interno es aquello que ocurre dentro de la persona. Recuerdos, sensaciones, imágenes, pensamientos, sentimientos, etc. ¿Ya? Y el consecuente, que son estos acontecimientos que surgen después de haber emitido la conducta problemática. Bien, también tenemos consecuente externo e interno. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que hallar el antecedente, ya sea interno o ya sea externo, y el consecuente, ya sea interno o externo. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. A ver, la respuesta problemática, ¿no? Que una mamá nos dice, mi niña llora y grita mucho. Ya. Vamos a hallar primero el antecedente. ¿Está? ¿Qué preguntas le puedo realizar? ¿Qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite? ¿O qué pudo haber provocado que la niña llore y grite? Bueno, es que yo le suspendí el uso de la computadora. Por eso es que lloró y comenzó a gritar. Ok. Esto, la madre que le suspende el uso de la computadora, ¿será un antecedente interno o externo? ¿Qué cree? ¿Será un antecedente interno o un antecedente externo? Excelente, Edith. Muy bien, Karina. Así es un antecedente externo. ¿Sí? Muy bien, Marcela Rosario. Bien, ya hemos hallado el antecedente. Vamos a hallar el consecuente. ¿Qué pasó después de que la niña llore y grite? La pregunta que yo siempre realizo es, ¿qué consigue la niña con llorar y gritar? Bueno, es que cedí ante el grito y el llanto y le permití el uso de la computadora. Esto, permito el uso de la computadora, consecuente externo, ello va a reforzar la conducta. Va a reforzar la conducta porque sabe que eso le funciona. Entonces, un día que está en el supermercado y la niña quiere, no sé, un juguete y la mamá no le quiere comprar por las razones que ella justifica, no le quiere comprar. Ok. ¿Qué hace la niña? Va a llorar y va a gritar. ¿Por qué? Porque ella sabe que la mamá va a ceder, porque ya lo hizo una, dos, tres, cuatro o varias veces. Entonces ya conoce esa manera de poder comportarse para obtener aquello que ella quiere. Así es, Valentín. Bien. Ahora vamos con otro. Consumo de alcohol es la conducta problemática. ¿Qué pudo haber provocado que tú en ese momento consumas alcohol? Es que recordé cuando terminé con mi pareja. Ok, bien. Ese es el antecedente. Vamos a llegar al consecuente. ¿Qué pasó después? ¿Qué consigues con consumir alcohol? Evitar sentir mi dolor y olvidar mi pena. Está escapando, ¿cierto? Del dolor que ha experimentado, la tristeza que ha experimentado frente a este antecedente, frente a este recuerdo. Bien, entonces, él sabe que si nuevamente recuerda a su pareja o hablan de su pareja, no va a querer sentir la tristeza. Por lo tanto, va a llevar a cabo el consumo de alcohol. Así es, Edith. ¿Sí? Ahora, muchas veces, a través de este análisis funcional de la conducta, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que mi paciente, no sé si está aquí. Por ejemplo, este paciente, Rafael de 17 años, reacciona de manera agresiva, golpeando, aplaudiendo, gritando, cuando la mamá le llama la atención o discuten con la hermana. Ante ello, algunas veces se tira al suelo, se golpea la cabeza o sacude a su hermana cuando se siente muy enojado.
Cuando termina de hacer sus rabietas, se dice a sí mismo que es tonto. Su padre acude a casa para castigarlo, la madre le riñe y la hermana le ignora. ¿Vean? Respuesta. ¿Qué hace? Golpea, grita, se tira al suelo, a veces también al hermano, ¿no? Eso es la respuesta, la conducta problemática que el paciente tiende a realizar. ¿Bien? ¿Qué pasó antes de que el joven golpea, no se tira al suelo y realice toda esta rabieta? Que su mamá le llamó la atención y también discutió con la hermana. Antecedente externo. Bien, puede ser que el paciente diga, es que mi mamá siempre me molesta, mi mamá es una odiosa, siempre me exige las cosas. Ese es un antecedente interno, porque es un pensamiento, lo que él cree, lo que él piensa. ¿Bien? Y el consecuente, ¿qué consigues? ¿Qué consigues golpeándote, tirándote al suelo, golpear tu cabeza, a tu hermana, etcétera? Que venga mi papá, ¿sí? Consigo que venga mi papá, aunque no importa para que me grite, para que me castigue. ¿Qué está pidiendo aquí el adolescente? Atención. Está pidiendo atención, atención que no tiene de papá y quizás tampoco de mamá. Claro, de una manera inadecuada. Pero ¿qué pasaría si me dicen, no? Bueno, es que mi hijo no puede controlar sus impulsos. Ya, yo le voy a enseñar control de impulsos, le puedo enseñar resolución de conflictos, control de la ira, gestión de emociones, le puedo enseñar todo ello, pero no estoy yendo al fondo, ¿sí? Si yo no hago este análisis funcional de la conducta, puede ser que no me di cuenta de que el adolescente está solicitando atención del papá, atención de la mamá. Solo estoy maquillando los signos y los síntomas. Maquillo, pero no estoy viendo al fondo qué es lo que realmente le está motivando a este paciente a tener este tipo de comportamientos. Así es, Edith. ¿Bien? Entonces, nuevamente, les recomiendo realizar el análisis funcional de la conducta para poder tener en cuenta un aspecto más profundo, más amplio sobre la situación actual del paciente. Bien, a ver, para iniciar una intervención tenemos que tener en claro cuáles son los objetivos. ¿Eh? Es decir, qué conductas voy a modificar, qué pensamientos vamos a reestructurar, qué es lo que queremos eliminar, reducir o implementar. ¿Bien? Ello lo vamos a llevar a cabo a través de la evaluación. Importante. Primer contacto, la anamnesis, el examen mental, la tarea, ¿no? La rueda de vida que también le pueden realizar, la aplicación de pruebas, el autorregistro y su línea base. Todo lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Una vez que nosotros ya tenemos los resultados, realizamos un programa de intervención. ¿Para qué? Para poder identificar qué técnicas se adaptan al problema. ¿Bien? ¿Qué técnicas yo puedo aplicar para mi consultante? Puede ser que le funcione como también puede ser que no. Por eso tenemos que ser flexibles también. ¿Bien? El entrenamiento en la realización de tareas. ¿Bien? Y también vamos a ver, dependiendo de la evaluación y de la evolución, cuántas veces a la semana nos vemos con el paciente. ¿Ya? Y este es uno que yo realizo como una forma también de ayuda y de llevar a cabo el orden, ¿no? Por ejemplo, la fecha de intervención, el número de sesión de intervención, la denominación de la sesión, el objetivo y qué técnicas terapéuticas yo voy a implementar, ¿no? Entonces, yo ya tengo todos los resultados del paciente. ¿Bien? Entonces, voy a llevar aproximadamente 9 sesiones. En la primera sesión de intervención voy a trabajar la ansiedad. ¿Cuál es mi objetivo? Quizás reducir los niveles de ansiedad. ¿Qué técnica voy a aplicar? La respiración profunda y la relajación por tensión. La segunda sesión voy a identificar los pensamientos y las distorsiones cognitivas. ¿Qué técnica voy a utilizar? Técnica de la flecha descendente y la detección de distorsiones cognitivas. ¿Bien? Entonces, de esta manera me da un orden
Bien, para llevar a cabo el proceso de intervención. Después, nosotros realizamos una evaluación posterior al tratamiento. Es un pretest y un posttest. El pretest, ¿eh? Yo lo aplico durante el proceso de tratamiento. ¿Para qué? Para ver de manera objetiva cómo es que está yendo su avance. ¿Sí? ¿Qué indicadores han surgido? ¿Qué indicadores están permanentes? ¿Qué indicadores aún no hay un avance? Aún no vemos un aumento, un cambio o una modificación. Bien. Y el post-test yo lo tomo antes de dar de alta. Es decir, ya pasó los tratamientos, vamos a tomar un post-test corto, no son todas las pruebas, son solo algunas, las más importantes. Entonces, tomamos, vemos de manera objetiva, con porcentajes también, ¿no? Cómo está el avance. Si vemos un avance considerable, entonces pasamos a la fase del seguimiento, que en este caso nos vemos una vez cada 15 días, 2 veces al mes. ¿Bien? Y en la fase de la prevención de recaídas. ¿Bien? Aquí nosotros hacemos todo un resumen de las técnicas que hemos aprendido durante este proceso de intervención y el afrontamiento, ¿no? Hacemos este afrontamiento de posibles conflictos futuros, ¿no? Entonces, lo podemos hacer entre 1 a 3 sesiones, ¿bien? Para prevenir algunas recaídas que pueden surgir. ¿Listo? Y aquí tenemos el análisis experimental conductual, ¿no? En este caso, de las semanas. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Cómo es que ha estado bajando hasta la semana 7. La intolerancia y la frustración también hasta está bajando. Lo que buscamos es que poco a poco vaya bajando, no porque esté mal, sino porque está aprendiendo a gestionar su emoción. Así es, Yolanda. El pretest yo lo tomo cuando está en terapia. ¿Eh? Nosotros tomamos la evaluación, ¿no? Que sería el pretest en sí. Después el retest es aquellas evaluaciones que lo tomo durante el proceso de terapia, es decir, de intervención. Y el post-test es cuando finalizo el tratamiento para poder dar de alta al paciente. ¿Eh? ¿Sí me dejé entender? Listo. Muy bien, chicos. Con ello terminamos nuestra segunda clase. Si hay dudas o consultas, por el tiempo lo vamos a resolver la próxima sesión. Bien, que tengan una bonita tarde, cuídense mucho, ya nos estamos viendo el día viernes.